Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. ¿Se han preguntado bíblicamente cuáles pasajes bíblicos suelen ser menos aplicados por la gente falsa cristiana? Pues bueno, en este video vas a descubrir cuáles pasajes bíblicos suelen ser menos aplicados, que eso es lo que vamos a hablar en el tema de hoy. Así que ya comenzamos. Y bueno, ahora sí, regresando al tema, los falsos cristianos o hipócritas a menudo suelen ignorar los pasajes bíblicos que suelen enfatizar sobre temas como lo que es la humildad, caridad, amor genuino, autenticidad humana y sobre todo la obediencia a la voluntad divina o a la voluntad de Dios, porque ellos se intentan enfocar más en lo que son las apariencias externas, en la cual a continuación se mostrarán los puntos claves en los cuales suelen ser menos aplicados por aquellas personas que no tienen una fe genuina o tienen una fe superficial. Bueno, en el primer punto está los pasajes sobre la hipocresía e intenciones del corazón. Jesús condenó muy duramente lo que es la hipocresía de los fariseos, quienes estaban centrados más que nada en los rituales externos para ser vistos por los demás, pero ellos descuidaban los puntos más importantes, que eran la justicia y la misericordia. En el pasaje de Mateo 6:1-15 habla sobre la limosna, oración y ayuno, en la cual Jesús advirtió que hacer estas obras de piedad en público para recibir elogios humanos se considera una hipocresía, debido a que los hipócritas aman orar de pie en las sinagogas y esquinas para ser vistos, pero la verdadera recompensa viene de Dios en secreto, palabras dichas por el mismo Jesús. Luego, en el segundo pasaje bíblico del primer punto, habla sobre los sepulcros blanqueados en Mateo 23, 27-28, donde Jesús compara a los hipócritas con sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran bastante lindos y hermosos, pero por dentro suelen estar llenos de huesos de muertos y toda clase de inmundicia. Y en el tercer pasaje del primer punto está Lucas 12:1, que habla sobre la levadura de los fariseos, en la cual Jesús advierte a sus discípulos de guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el segundo punto se encuentran los pasajes sobre el amor, misericordia y el servicio. La falta de amor y caridad es una señal clave de una fe superficial, ya que el amor al prójimo es un mandamiento fundamental, en la cual en el primer pasaje, que es Juan 13:35, habla sobre el amor fraternal, en la cual en este conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieses amor los unos con los otros, en la cual un falso cristiano a menudo carece de este amor genuino, mostrando juicio o indiferencia en su lugar. En el segundo pasaje, que es de Mateo 20:25-28, habla sobre el servicio y a la humildad, en la cual Jesús enseña en su liderazgo a través del reino, pues que el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su siervo, porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y luego en el tercer pasaje de Santiago 2:14-17 habla sobre la fe sin obras, en la cual dice: la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, en la cual los falsos cristianos pueden profesar la fe, pero sus acciones no reflejan un cambio de vida o misericordia a los necesitados, lo cual da a entender que una fe sin obras está muerta, según el apóstol Santiago. Y luego en el tercer punto están los pasajes sobre la humildad, en la cual el orgullo y la soberbia son características frecuentes en aquellos que se desvían de la verdadera enseñanza cristiana, en contraste con la humildad enseñada por el mismo Señor Jesucristo, en la cual en el primer pasaje bíblico está Mateo 11:29, en la cual dice: aprendan de Jesús, que es manso y humilde de corazón.
En el segundo pasaje bíblico está Santiago 4, 6, 10, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, en la cual al final termina diciendo: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Y en el cuarto punto están los pasajes sobre los falsos profetas y el fruto, en la cual la Biblia advierte repetidamente sobre la aparición de falsos maestros y de la importancia de evaluar su conducta, en la cual en el primer pasaje bíblico está Mateo 7, 15, 20, en la cual que dice así: por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo que tengan cuidado con los falsos profetas, porque ustedes los reconocerán por la clase de fruto que dan. El fruto se refiere más que nada al comportamiento y el carácter, no solamente a las palabras o lo que suelen predicar estas personas. Y también pues está el segundo pasaje de Tito 1:16, que dice que conocen a Dios pero lo niegan con sus hechos. Es decir, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados por toda buena obra. Esto quiere decir que las personas que profesan ser cristianas, pero que con las obras evidencian lo contrario, dan a entender que no son personas genuinamente cristianas, sino solamente personas que se hacen pasar por cristianos con tal de engañar a la gente y desviarlos de la verdad. En la cual, en resumen, nos da a entender estos pasajes suelen exigir un cambio interior genuino sobre lo que es la humildad, el amor y el servicio desinteresado, que más que nada suelen ser los pasajes bíblicos que suelen ser pasados por alto o pasado desapercibido por aquellos que tienen motivaciones superficiales o hipócritas. Es decir, para la gente que profesa ser cristiana pero que en realidad no lo es, porque con los frutos o con el comportamiento o acciones demuestran lo contrario. Y bueno, eso era todo lo que tenía que mencionar en el día de hoy. Espero que esto haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que este video llegue a más personas. Recuerden, soy Tsilaga Batsim y nos vemos en la próxima. Hasta luego.